Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hay una gran cantidad de noticias que cubren la madrugada de este miércoles 3 de junio del 2020. Sin embargo, hay una que predomina por encima de todas, tanto en los medios impresos y electrónicos venezolanos como en las agencias de prensa internacionales. Esa noticia, esa información más destacada, es la que tiene que ver con lo que El Espectador de Colombia, por ejemplo, no vacila en calificar como milagro político. Así titula: Milagro político en Venezuela. Maduro y Guaidó firman acuerdo por coronavirus. Ambos acordaron buscar recursos destinados a frenar la propagación del coronavirus en Venezuela. La gente de Tal Cual lo plantea de la siguiente manera: Organización Panamericana de la Salud logra que Maduro y Guaidó se pongan de acuerdo para atender la pandemia. Nuestros colegas de Efecto Cocuyo lo frasean de la siguiente forma: Ministerio de Salud y la Asamblea Nacional unen esfuerzos contra el COVID-19. Ciertamente, en el día de ayer se dio a conocimiento público un acuerdo en el que representantes del equipo médico asesor de la Asamblea Nacional Legítima, presidida por Juan Guaidó, y el régimen del señor Nicolás Maduro Moros, representado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, firman un documento, un convenio, un acuerdo para establecer dinámicas conjuntas, estrategias conjuntas para enfrentar la pandemia. Y aparece una tercera firma en ese documento, que es la del representante de la Organización Panamericana de la Salud, quien funge como testigo y de alguna manera garante del mismo. Ahora, ¿qué significa esto? Por supuesto, todos los que siguen este programa saben, conocen la forma como la sociedad civil organizada ha estado planteando esta consigna de acuerdos por la gente, acuerdos por la vida. Pero más allá del tema estrictamente de la emergencia, de la pandemia, ¿qué implica esto como posibilidad, como síntoma para el país? Esa pregunta se la hacemos a Débora Van Berkel. Débora Van Berkel es una dirigente de la sociedad civil venezolana. Ya encabezó durante bastante tiempo el CESAP, el Centro del Servicio de la Acción Popular, que es una de las ONG más grandes y con más raíces en los sectores populares de nuestro país, y en la actualidad es presidenta de Sinergia, la alianza más grande de organizaciones de la sociedad civil venezolana. Débora, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Desde el punto de vista institucional, ¿qué posibilidades abre este gesto, este síntoma que hoy es noticia de primera plana en el país y en el mundo? Muy buenos días, te escuchamos. Buenas madrugadas, Chugo, a ti y a toda la audiencia. Bueno, nos levantamos hoy con más esperanza. Nos levantamos con una noticia que nos permite celebrar la oportunidad de vida de muchos venezolanos. Es una posibilidad de que muchos de los que están hoy enfrentando en un hospital en las peores condiciones, en un CDI o en unos centros de retención, eso es lo que es eso, donde están pasando su cuarentena, tengan la posibilidad de pensar que hay mejores condiciones para enfrentar su situación de vida, que ya estaba en una situación de emergencia antes que llegara el COVID, y que el COVID lo que pone es una guinda en una torta que tenemos como país. Entonces ahora esta posibilidad de mejores condiciones para los venezolanos, para los personal médico que está en primer frente de batalla de esta enfermedad,
puedan contar con la posibilidad de insumos en un futuro muy cercano por vía de este acuerdo, porque hay que llamarlo acuerdo. Aquí la gente empieza a buscarle nombres distintos a las cosas para que no suenen, para que no le dé costo, a lo mejor político, o salvarse de la furia de algún sector radical tuitero del país. Pues sí, es un acuerdo. Y es un acuerdo que llega en un momento muy necesario para el país, en un momento donde tenemos todas las condiciones para una explosión social, para una situación grave, cada vez mayor para la vida de la gente. Entonces eso nos permite tener una esperanza de que sí es posible que la Asamblea Nacional, por medio de su asesor en el área de salud como representante, y el Ejecutivo, representado por el Ministerio de la Salud, puedan llegar a firmar este documento, que no tiene el nombre de acuerdo por ningún lado del documento, pero ¿qué es eso? Ponerse de acuerdo y firmarlo. Pues. Es decir, nos ponemos de acuerdo para que en este país podamos tener los venezolanos la oportunidad de una mejor condición, porque eso es lo que dice este documento, elevar las capacidades para atender una situación producto del COVID, pero que ya venía de una situación grave para los venezolanos. Entonces, lo primero que tenemos es un acuerdo, y eso es un mecanismo que nos permite entender que los venezolanos tenemos que ponernos de acuerdo en distintas áreas para que la vida sea posible en este país, sin que el conflicto político acabe. Nadie está diciendo que esto va a hacer que caiga Maduro, ni esto va a hacer que se elimine a Guaidó como figura de la Asamblea. Al contrario, ellos darán su lucha política y usarán esto en cada uno de sus terrenos para ver cómo pueden mejorar sus posibilidades de seguir en esta diatriba política. Pero nosotros, los venezolanos de a pie, tenemos la oportunidad de contar con unas mejores condiciones. Y algo muy importante, que son las instituciones. Es decir, aquí las instituciones tienen que jugar un rol que es al cual le hemos dado un mandato a los venezolanos. Y aquí todas las instituciones tienen que responder a lo que es el sentido democrático de atender las demandas de la gente y de cumplir con lo que establece la Constitución y su propia razón de ser. Es decir, aquí en este momento el Ministerio de la Salud, pero cónchale, mira, esta puede ser un ejemplo para que los actores políticos y los que ejercen el gobierno de hecho en este país puedan resolver otros temas, ¿vale? Mira, aquí está la gente del sector de los indígenas, las comunidades indígenas, en unas condiciones absolutamente precarias. Aquí enfrentando una enfermedad sin nada que ver, los hermanos Guarao muriendo en este momento. Aquí tenemos gente que está esperando que en algún momento en este país se activen los trasplantes. Los niños de JM es una esperanza para ver si por fin esas medidas cautelares se pueden ejercer realmente como están estipuladas para salvar la vida de esos niños. Entonces, bueno, mire, tomemos este ejemplo. Y los ciudadanos no nos quedemos en el terreno de seguir de cheerleader de tendencias políticas. Miren, señores, primero es la gente y rescatar las instituciones para que cumplan su papel. Nuestra tarea es hacer que ese milagro, así como tú lo mencionaste ahorita, que sea un milagro, ese milagro no dependa de otro, que dependa de nosotros, y que exijamos que ese tipo de acuerdos se establezcan en todas las áreas del país. Así es, estamos conversando con Débora Van Berkel. Débora Van Berkel es presidenta de Sinergia, la red más grande, la alianza más grande de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, y ha sido precisamente este tercer sector, ha sido precisamente la sociedad civil venezolana, junto con instituciones tan importantes como la Conferencia Episcopal o Fede Cámaras, la que ha impulsado esta estrategia, este planteamiento de lograr acuerdos por la gente, acuerdos por la vida, por encima y más allá de la diatriba política, por encima y más allá de la competencia por el poder. Me llama mucho la atención tu planteamiento a propósito del tema de las instituciones. ¿Por quiénes son los que firman este acuerdo, ¿no? Por un lado está el gobierno de Maduro, que ciertamente tiene todos los problemas de legitimidad que sabemos tiene,
y por otro lado es la Asamblea Nacional. Creo que el régimen tuvo que tragar muy grueso porque firman un acuerdo con la Asamblea Nacional presidida por Guaidó a escasos días que su Tribunal Supremo de Justicia emite una sentencia reconociendo la directiva de un señor llamado Luis Parra, ¿no? Es decir, aquí hay un juego de realidades, pero también hay que decir, estamos en junio, estamos en la mitad del año y el lapso, la vigencia del mandato de la actual Asamblea Nacional termina en diciembre del 2020. ¿Crees tú, Débora, que este acuerdo para enfrentar la pandemia pudiera ser antesala, pudiera ser anuncio para un acuerdo más amplio que permita, por ejemplo, la integración de un nuevo Consejo Nacional Electoral que viabilice a su vez la realización de las elecciones parlamentarias y, por qué no, el debate acerca de una necesaria elección presidencial para estabilizar definitivamente la vida política de nuestro país? ¿Crees que eso sería posible? Bueno, Chugo, eso depende de muchos factores, pero yo creo que hay que trabajar por eso. Hay que aprovechar las rendijas que se abren en este país para conseguir que podamos abrir un camino hacia la democratización. Y la sociedad civil está empeñada, y digo sociedad civil, muchas organizaciones, actores, gente de los medios de comunicación, gente de la iglesia, gente del empresariado, gente de la academia, que hemos estado impulsando y pidiendo que este país se pueda enrumbar en un camino distinto por la fuerza de sus propios actores nacionales, sin esperar milagros externos de solución por encima de nuestra propia voluntad. Y lo hemos hecho, fíjate, desde hace muchos años, pero en los últimos tiempos nos hemos puesto de acuerdo y hemos planteado comunicados al país para hacer un planteamiento a los ciudadanos y a los actores institucionales y políticos. Por ejemplo, cuando el 4 de abril sacamos un comunicado pidiendo que las voces de la sociedad venezolana nos uniéramos para pedir esa concertación social y política para responder a la pandemia del COVID-19. Eso lo planteamos al país el 4 de abril y hoy vemos esto. O sea, eso es un aliento. Planteamos, Chugo, otro comunicado pidiendo que digamos que las voces de la sociedad civil fueran escuchadas para que la Asamblea Nacional pudiera plantear una ley que marcara toda la acción institucional para atender la pandemia. El 15 de mayo planteamos que el campo democrático debía volver a ser una esperanza creíble para el país y apartarse de toda agenda que no estuviera en el camino democrático. Valoramos el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana, que hace un clamor al cielo con esta situación. Entonces, estas voces siguen unidas para hacer que la institucionalidad vuelva a su cauce. Y es una oportunidad para que las instituciones, y en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso las distintas instancias del Estado venezolano que deben dar respuesta a los venezolanos, ponerse de acuerdo, ¿vale? O sea, si nosotros logramos reinstitucionalizar la asamblea, tener una asamblea y que la voluntad popular sea reconocida, sería un avance en la solución de la crisis venezolana. Quedan 6 meses, no tenemos tiempo prácticamente, pero si lo hacemos ahora, es posible que nosotros lleguemos, ¿verdad? Y eso lo estamos ahorita trabajando muy fuertemente, Chugo, un camino que permita que la voluntad popular, la voluntad del pueblo, la voluntad del ciudadano sea respetada y que podamos llegar a unas elecciones aceptables, con condiciones institucionales que permitan que los actores puedan entrar en el juego democrático de una elección y de esa manera tener una Asamblea Nacional reinstitucionalizada, nueva, donde se exprese y se reconozca el derecho a elegir de cada venezolano. Es el momento de que el protagonismo esté en la gente, en sus ciudadanos, en sus organizaciones, y demandemos eso y nos quitemos ese tufo, perdóname la expresión tan horrible, a aprovechar la oportunidad para arrasar a todos nosotros, o el tema de yo voto tierra y tengo huevo más, ¿verdad?
No, este es el momento de decir, hay que jugársela y hay que jugársela todos por lograr reinstitucionalizar y poder tener un espacio donde los venezolanos, porque ¿qué son las instituciones? Son reglas de juego, señores. Son la confianza de que usted va a poder ser respetado como ciudadano, que tú tienes sus derechos, que esos derechos van a ser una garantía. Y otro acuerdo muy importante que pudiera ser planteado desde ahorita, Chugo, es bajarle dos, como dicen los jóvenes, al tema de la represión y la violencia estatal contra los venezolanos. O sea, es una oportunidad quizás para plantear que hay una necesidad de un acuerdo por eliminar la actuación de organismos como la FAE o como organismos de estos grupos irregulares, por resaltarle otro nombre, que hacen funciones de Estado sin tener ningún mandato, ninguna ningún amparo legal para eso. Entonces, ese es otro terreno donde también podemos plantear acuerdos. La vida de la gente, el derecho a la vida empieza por todos esos temas que hemos dicho, pero también es el derecho a que nosotros los venezolanos tomemos nuestras propias decisiones. Es hora de dejar de pensar hacia otras latitudes como los salvadores. Es la hora de decir, esto es nuestro momento para ponernos de acuerdo y para entendernos entre todos, para reconocer, para poder entender que no podemos aceptar seguir en una diatriba donde un sector quiere aniquilar el otro, y en ese juego lo que están aniquilando es a la gente. Entonces es el momento del llamado a protagonizar un cambio desde las bases de la sociedad, desde las organizaciones más pequeñas y del ciudadano más ligado a su trabajo local comunitario, hasta las instituciones que tienen una responsabilidad por dar el cauce y las reglas de juego que permitan eso. Débora, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 3 de junio. Un gran abrazo y muy buenos días. Un abrazo, Chugo, y un saludo a todos los que nos escucharon hoy, a los venezolanos. Este es el momento de nosotros unirnos y exigir un cambio realmente en función de la vida de los venezolanos. Débora Van Berkel, presidenta de Sinergia. Esa es la red de organizaciones no gubernamentales más grande de Venezuela. Ella antes fue también presidenta del CESAP, el Centro del Servicio de la Acción Popular, que es una organización no gubernamental, una organización de desarrollo social que tiene profundas raíces y alianzas con organizaciones populares en todo el país. Desde ese espacio, desde esa convicción, desde esa trayectoria de vida, Débora Van Berkel celebra el acuerdo logrado entre el gobierno y la oposición a propósito de la pandemia, a propósito de cómo enfrentar el COVID-19, pero dice, no basta, hay que ir más allá, hay que lograr acuerdos en otras áreas vitales para reinstitucionalizar el país, para promover la calidad de vida del venezolano. El conflicto político tiene que seguir y en algún momento eso se definirá, pero mientras tanto tenemos que construir acuerdos que permitan que el venezolano no solamente sobreviva, sino que viva. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en
Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Este acuerdo que es celebrado por medios internacionales como un milagro político es ciertamente relevante, es ciertamente muy importante. Ustedes conocen, pues, porque aquí lo hemos ventilado, el avance desafortunado de la pandemia en toda América Latina. Chile tiene una cantidad de casos conocidos prácticamente igual a la cantidad de casos que China reconoce, por ejemplo. Tenemos casi 1 millón de casos en toda América Latina y la mitad de ese millón están acá en Brasil. Una situación muy compleja en Brasil. Todo el mundo conoce el desastre que hubo en Guayaquil, en Ecuador. Bueno, pero tenemos que saber que en este momento en Perú hay más casos de los que están registrados en Ecuador. Bueno, esa es la situación en el vecindario. Por eso este acuerdo es relevante. Ahora, más allá del tema del COVID-19, otras amenazas son muy delicadas. La amenaza del hambre, de la hambruna, está pesando sobre nuestro país, bueno, por todas las cosas que conocemos que han ocurrido. Hay un muy destacado activista de la sociedad civil venezolana, Feliciano Reina. Él es fundador y director de Acción Solidaria, es también uno de los pilares de Civilis y fue nuestra voz en las Naciones Unidas cuando se presentó el primer informe de Bachelet. Él ha hecho mucho énfasis en los alertas y en las propuestas a propósito de este tema alimentario. Y lo tenemos en línea precisamente en este momento. Feliciano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te preguntamos, en materia alimentaria, ¿es posible avanzar como se ha avanzado a propósito del COVID en el logro de acuerdos entre la oposición y el gobierno, entre el gobierno interino de Guaidó y el régimen del señor Maduro? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Mira, no solamente es posible, es absolutamente necesario, Chugo. Está visto que, digamos, sin apoyo internacional, esta situación venezolana no hay manera de poder manejarla adecuadamente si estamos pensando en función de las personas. ¿Qué es lo que le hace bien a la población venezolana en una situación tan compleja como la que estamos viviendo? Por un lado, de pérdida de capacidades en todo sentido para poder proveer, para poder proteger a la población, en términos de acceso a alimentos, acceso al agua, que es fundamental en este momento también, cuando se está hablando de para, por ejemplo, prevenir el coronavirus, hay que lavarse las manos continuamente, hay que utilizar jabón continuamente, en términos de combustible, transporte, y en ese sentido una agencia importante de Naciones Unidas, así firma ahora la Organización Panamericana de la Salud, va a ser una aliada fundamental para poder recibir los recursos y tramitarlos ya en términos de medicinas, de insumos, de digamos, equipos para la protección de personal de salud. Así en el Programa Mundial de Alimentos es la gran agencia logística del sistema de Naciones Unidas. Es la que podría movilizar vehículos, aviones, helicópteros, por ejemplo, para llegar a las zonas remotas en apoyo al país. Eso siempre se hace coordinado, como se acaba de ver también en este acuerdo. Son una serie de líneas de acción prioritarias que se hacen en conjunto, siempre en función de la gente. Yo te digo, no es posible solamente, yo creo que es urgente, es necesario y ojalá que lleguen a acuerdos del mismo tipo, pero lo más pronto posible. Estamos conversando con Feliciano Reina, un vocero muy destacado de la sociedad civil venezolana. Feliciano, tengo entendido que el Programa Mundial de Alimentos hace poco tuvo precisamente una reunión que Chile, donde se habló de estas posibilidades. ¿Habría entonces el marco necesario para avanzar desde Venezuela en la constitución de un acuerdo que viabilice la entrada del Programa Mundial de Alimentos a nuestro país? Sí, debería ser, o sea, también uno escucha eso, que eventualmente, digamos, para julio, por ejemplo, podría venir personal del Programa Mundial de Alimentos. Saben que hemos trabajado, hemos hablado de este tema en el espacio humanitario en el que está Acción Solidaria junto con otras organizaciones nacionales, Cáritas, Grupo Social CISAP y Agencia del Sistema de Naciones Unidas, pero nosotros planteamos que debería ser muchísimo más rápido.
también en todo esto te digo, hay que reconocer, Chugo, que hay personas que se han comprometido con la gente y en eso el trabajo, por ejemplo, de la Comisión de Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional, el equipo técnico que se conformó también para trabajar el tema de salud, ahí Miguel Pizarro, Manuela Bolívar, Julio, y también del lado del Ministerio de Salud, que se haya podido trabajar con el equipo de Carlos Alvarado es muy importante. En términos de alimentos, yo entiendo que están por el lado de la Asamblea Nacional en ese mismo trabajo, digamos, sostenido para que pueda avanzar el acuerdo, lo mismo del lado del gobierno, o sea que la verdad es que, pero mi preocupación es el tiempo, Chugo, porque como tú acabas de decir muy bien, los números van subiendo en términos del coronavirus, hay que prepararse para un eventual comportamiento como en el resto de países, entonces hay que también poder producir los mecanismos que permitan, por ejemplo, decirle a una población que está viviendo mucha precariedad, quédese en casa cuando tiene que salir todos los días a comprar comida, o tenga, por ejemplo, los equipos de protección personal para poder salir a reuniones donde hay personas, por ejemplo, buscando agua, buscando bombonas de gas, pero con sus mascarillas, con su distancia física necesaria. O sea que por eso es que esto todo es realmente urgente. La preocupación son los tiempos, y así lo he ido diciendo desde hace tiempo. Hay una peculiaridad en relación a este tema de la participación del Programa Mundial de Alimentos. Tú has insistido en esto. Uno de los grandes problemas que tienen nuestros productores agrícolas es que o no tienen cómo llevar las semillas, no tienen cómo llevar los insumos, si es que los encuentran, no tienen cómo llevar los insecticidas o el abono que necesitan, y si lo logran, no tienen con qué ni cómo sacar la cosecha y llevarla a los centros de consumo, a los centros de comercialización. Tengo entendido que el Programa Mundial de Alimentos viene incluso con vehículos y con gasolina para muchas de estas cosas. ¿Eso es así? Mira, puede hacerlo, eso es así. El Programa Mundial de Alimentos tiene justamente todo lo que se refiere a la movilización logística. Y en una pregunta que hacía justamente alguien que conoce el sistema, le digo, y esto que venimos nosotros planteando que podría ser un camino para traer gasolina, nos comentaba que sí, que para programas humanitarios, o sea, para una situación de necesidad humanitaria, podría traer para la movilización, por supuesto, de los insumos humanitarios. Y es cierto que el Programa Mundial de Alimentos también puede trabajar con el sector agroalimentario, con los pequeños productores, medianos productores, con la empresa privada también del país, para movilizar materias primas, esos insumos que son tan necesarios para ayudar a que también circulen dentro del país en un momento como este en el que está tan complicado hacerlo, Chugo. Y digamos, por eso es que nos parece tan urgente que lo haga. Y además los productores han alertado ya que la cosecha del periodo de invierno empezó con mucho atraso, y en algún momento dado nos decían algunos que lo que significa la producción para poder disponer de más alimentos a principios de 2021 ya estaba muy comprometido. Hay una serie de condiciones que nos dicen que así como acaba de hacerse lo de salud, es imperativo hacerlo también en términos de lo alimentario. Feliciano, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 3 de junio, y vamos a seguir muy pendientes de la evolución de esta dinámica de acuerdo. Ojalá que llegue a constituirse una dinámica de acuerdo que impacte también áreas tan vitales como el tema alimentario. Muy buenos días. Gracias, tú. Feliciano Reina es director y fundador de Acción Solidaria, una de las organizaciones no gubernamentales que mayor despliegue ha tenido en este tema de las medicinas. Ellos nacieron como una organización para dar apoyo a los pacientes de VIH-Sida, y han terminado prácticamente atendiendo y apoyando a muchísimos otros venezolanos con muchísimos otros requerimientos. Repito, Feliciano Reina tiene ese perfil de ser una de las voces más caracterizadas de la sociedad civil venezolana, y nos dice: aplaudo el acuerdo logrado a propósito del tema 19.
Reconozco públicamente la buena voluntad de los actores del lado de la Asamblea Nacional. Habló de Pizarro, habló del doctor Julio Castro, a quien hemos tenido en este espacio repetidas veces, habló de la diputada Manuela Bolívar. Reconoció también la disposición del equipo del ministro Carlos Alvarado, el ministro de Salud del gobierno de Maduro, y a todo el personal técnico que allí está, pero dice hay que ir más allá y el tema alimentario es vital. Si no hay alimentación, los organismos se debilitan y son pasto más fácil para la pandemia. Y nos anuncia, bueno, hay una posibilidad. Allí está, así como en el caso del COVID-19, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, fue clave para lograr el acuerdo. Bueno, en materia alimentaria, ahí está el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, prácticamente a la espera de que desde Venezuela se haga un planteamiento, pero un planteamiento integrado, no uno por aquí, otro por allá, un planteamiento del país, del Estado, de la sociedad venezolana. Eso es posible si hay un acuerdo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada de análisis preciso de la internacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión en este programa que se ha transformado en una suerte de programa especial, no de celebración exactamente, aunque hay motivos para celebrar. Después de un largo periodo de confrontación a veces estéril, ayer se anuncia un acuerdo entre las fuerzas democráticas expresadas institucionalmente en la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, y el régimen del señor Nicolás Maduro, a propósito de cómo enfrentar con más eficacia, cómo enfrentar coordinadamente la amenaza que significa la pandemia del COVID-19. Eso es importante. Hablamos con Débora Van Berkel, hablamos con Feliciano Reina y ambos nos señalan desde sus respectivos ámbitos de trabajo de la sociedad civil venezolana que hay otras áreas que también requieren de un acuerdo urgente por la vida, un acuerdo urgente por la gente. Vamos a conversar ahora con otro venezolano que ha venido planteando desde hace bastante tiempo la necesidad indispensable de acuerdo en áreas muy específicas. Él ha hecho varios planteamientos, yo voy a tratar de focalizarme en dos. Uno, la asistencia económica a las familias para que puedan vivir la cuarentena, para que puedan vivir el confinamiento. La cuarentena es un lujo, la cuarentena en muchos otros países ha funcionado, entre otras cosas, porque existe algo llamado seguridad social y el Estado apoya a las familias. Ese no es el caso en Venezuela y mucho menos en la diáspora venezolana. Entonces, este venezolano, Francisco Rodríguez, ha hecho planteamientos en función de eso. Y también el otro tema, un tema crucial, vital, que es el tema del combustible, que es el tema del petróleo, que es el tema de la gasolina. Sobre esos dos aspectos, vamos a preguntarle a Francisco Rodríguez, ¿es posible, factible que siguiendo el ejemplo de lo que ocurrió con el COVID-19 se produzcan acuerdos del Estado, de la sociedad venezolana a propósito? Buenos días, Francisco. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muy buenos días, Chulo. Saludos a ti y a todos los oyentes. Efectivamente, lo que ocurrió ayer, lo que fue anunciado, fue un paso sumamente importante. Los dos bandos del conflicto político venezolano, el que encabeza Nicolás Maduro y el que encabeza
es un acuerdo básico para esfuerzos para atender la pandemia del coronavirus. Esto efectivamente va a implicar coordinación entre los dos equipos y también va a implicar trabajo conjunto con la Organización Panamericana de la Salud. Yo creo que visto desde el punto de vista tal vez de los actores políticos, es un pequeño cambio en su posición. No tenemos una gran reunión en Miraflores, no tenemos el gran acuerdo que se estaba buscando a través de Noruega. Tenemos un acuerdo pequeño, pero que hace una importancia para la vida de los venezolanos. Podríamos decir que este es un pequeño paso para los actores políticos, pero es un gran paso para Venezuela. Y es un gran paso para Venezuela, sobre todo porque se abren otras posibilidades de cooperación para atender a problemas verdaderamente urgentes. Fíjate lo que está pasando con el tema del coronavirus en este momento. Bueno, lo que está ocurriendo es que al principio se impuso una cuarentena muy estricta. La cuarentena funcionó en mantener los casos bajo contención. Efectivamente, los estudios indican que hay, o sea, no solo los datos del gobierno, hay otros estudios que se han hecho con otros datos que efectivamente muestran que la tasa de contagio en Venezuela es más baja que la de otros países de la región, y eso está muy bien. Pero sin embargo, esa política que fue la de imponer la cuarentena temprano, poner una cuarentena particularmente estricta, es algo que no se puede sostener si la gente no tiene una ayuda para poder sobrevivir. Y lo que nosotros estamos viendo en otros países de la región que se están enfrentando a este problema es que los gobiernos están llevando a cabo programas de transferencias monetarias a las familias, particularmente grupos más vulnerables, donde se les está dando dinero para poder compensar el hecho de que se les está pidiendo que no salgan a trabajar y que no tienen una fuente de ingreso estable que se pueda mantener si ellos simplemente se quedan en su casa. Ahora, para esto se necesitan recursos y no se necesitan solo bolívares, se necesitan dólares, por una razón muy sencilla, que es que sí, tú puedes darle a la gente más bolívares que hace el gobierno con la carne de la patria, y eso simplemente se convierte en inflación, porque hay más bolívares circulando, sí que existen más bienes, hay que traer los bienes, y traer los bienes implica dólares, implica dinero, y eso en Venezuela no lo tiene. Esa es la realidad. Los ingresos venezolanos, sea cual sea la razón, sea cual sea el culpable, cuando tenga que ver con esto de incompetencia de Maduro, que yo creo que es el 80%, o las sanciones, que yo creo que es el 20%. La realidad es que Venezuela en este momento no tiene dinero, y el dinero que le pertenece, el dinero al que ni siquiera tiene acceso, ¿no? Porque se cuentas congeladas en el exterior, y algunas de esas cuentas las maneja Juan Guaidó, pero Juan Guaidó no puede, o el gobierno interino maneja Juan Guaidó, pero ese gobierno no puede gastar en el país sin un acuerdo con Maduro. Ahora sí tenemos un acuerdo, sí tenemos las bases de un acuerdo. Y lo que hay que hacer en este momento es accesar a esos recursos que tenemos para poder utilizarlos, acceder al financiamiento que tenemos. Por ejemplo, Venezuela tiene la capacidad de pedir financiamiento del Fondo Monetario Internacional para fines de emergencia, no para un programa de ajuste, para fines de emergencia. Tengo dinero, por ejemplo, gobierno de Rafael Correa durante el terremoto que se dio en Ecuador hace en su gobierno. Ese dinero se puede utilizar, pero ¿qué dice el Fondo Monetario? Dice, bueno, nosotros hasta que no haya aquí un acuerdo político que nos diga cuál es el gobierno, nosotros no le podemos prestar a nadie porque no reconocemos ni al gobierno de Maduro ni al gobierno de Guaidó porque no hay consenso entre nuestros miembros. Bueno, ¿y qué va a pasar con los venezolanos ahora? Por el hecho de que hay una crisis política y por el hecho de que hay dos políticos que ambos dicen ser presidentes y respectivamente cuando tengan la razón lo dicen, y que la comunidad internacional, porque esta es la realidad, la comunidad internacional relevante para este tema está dividida en dos. Sí, hay 57 países que reconocen a Guaidó, hay más de 100 países que reconocen a Maduro, la realidad, y donde algunos países incluyen países muy influyentes en estas entidades, tales como China, tales como Rusia. Entonces, aquí hay que conseguir una solución para los venezolanos. Los venezolanos son más que Maduro y Guaidó. Ni Maduro ni Guaidó la van a pasar mal por el coronavirus, pero miles de venezolanos, y por la crisis económica que está atravesando en este momento, pero miles de venezolanos pueden perder su vida por ello. Entonces, nosotros necesitamos que estos dos grupos se pongan de acuerdo y se sigan poniendo de acuerdo para llevar esto al nivel que para atender esta crisis. Se necesitan recursos, se necesita
dar dinero a las familias para que se puedan quedar en casa. Nosotros hemos propuesto, una propuesta, por cierto, en la que coincidimos, digo nosotros, mi organización, Petróleo por Venezuela, y coincidimos con la propuesta que ahora ha sido puesta sobre el tapete también por Primera Justicia, por Carlos Ocarí, José Guerra, $100 para cada familia venezolana. Ok, pero ¿cómo vamos a pagar eso? Nosotros lo podemos pagar con acceso a esos fondos. ¿Cómo vamos a acceder a esos fondos? A través de cooperación internacional. Sí. Estamos conversando con Francisco Rodríguez, economista venezolano y presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela. Todo eso nos queda claro, Francisco. Ahora, hay otra dimensión del tema, que es el tema energético, que es el tema del combustible. El gobierno planteó hace pocos días como la gran solución el tema de la llegada de la gasolina a nuestro país. Hasta donde sabemos, acaba de entrar el último buque, el quinto buque, y digo el último porque 2 buques que venían de Grecia retornaron a sus puertos de origen, y el conocimiento que tenemos de acuerdo a los despachos de la prensa les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 50 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista, parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Supervisión de la entrega de gasolina, la situación de gasolina, incluido tener un esquema de precios que sea un esquema más racional, que impida el contrabando, que impida el arbitraje, el machaqueo de la gasolina, y que sea capaz de ser accesible para la mayoría de las familias venezolanas. Eso se puede hacer perfectamente, y esa es la solución, tiene que ser la solución, porque si no, ¿cuál va a ser la solución? Así que Venezuela no tiene ni un buque ni un kilo de gasolina, porque las sanciones impiden que lo hagan, porque Estados
Unidos está sancionando a todas las empresas que lo hacen. Si Venezuela no puede producir, sea por culpa de Maduro, nosotros no estamos discutiendo de quién es la culpa. Sí, Venezuela no puede producir gasolina por culpa de Maduro. Eso está claro. Aquí esa no es la discusión. Aló. Lamentablemente volvimos a perder la conexión con Francisco Rodríguez. Vamos a intentar reponer ese contacto en una posterior ocasión. Quedó bastante claro su planteamiento. Ciertamente es no solamente posible, sino absolutamente urgente que a estos dos temas, el tema del económico a las familias para poder enfrentar el aislamiento, el distanciamiento social, la cuarentena, sea posible. Y en segundo lugar, el tema de la gasolina. Decía, bueno, Venezuela experimenta sanciones. ¿Cuál es el objeto de las sanciones? ¿Cuál es el objetivo de las sanciones? ¿Es que el venezolano no tenga gasolina ni para ir a un hospital? No, el objetivo de las sanciones es evitar que el gobierno de Maduro maneje recursos de la importación de petróleo, de la importación de combustible. Entonces, ¿es posible evitarlo? ¿Cómo? Con un acuerdo como el que se acaba de producir en relación al tema del COVID-19, porque este acuerdo establece que los recursos sean manejados no por el gobierno de Maduro, no por la Asamblea Nacional presidida por Guaidó, sino por la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, eso es posible lograrlo si hay la disposición, si hay la voluntad política, si hay el necesario amor por el país. Vamos a la siguiente pausa y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Fuerza que activa, fuerza que se expresa por el 482-9750 y @RCR750. Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torreal. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está en unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y a continuación voy a compartir con ustedes el texto del documento a propósito del cual hemos estado conversando en todo el programa, que es el acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó a propósito del COVID. Dice así: colaboración entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud de la Asamblea Nacional para responder al COVID-19 en Venezuela. La pandemia de COVID-19 que está afectando al mundo representa un reto para la salud, la economía y el bienestar de la sociedad venezolana. Con el fin de salvar vidas, proteger al personal de salud y reducir la transmisión de la enfermedad, es necesario el trabajo complementario de todas las entidades públicas y privadas. En ese marco, atendiendo la convocatoria de la Organización Panamericana de la Salud a una reunión especial entre el doctor Carlos Alvarado, ministro del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y el doctor Julio,
asesor de temas de salud de la Nacional para el COVID-19, se analizó la situación actual y se identificaron las líneas prioritarias para la respuesta a la pandemia. Detección de casos activos de COVID-19 mediante el diagnóstico de laboratorio, tratamiento oportuno y adecuado de los casos confirmados, aislamiento supervisado de los casos sintomáticos y cuarentena de los contactos, protección del personal de salud, implementación de acciones de prevención y control de infecciones en los establecimientos de salud, vigilancia epidemiológica, análisis de la información y reportes de situación, comunicación de riesgo para la adopción de medidas para la población, con el fin de fortalecer al COVID-19, la respuesta al COVID-19, ambas partes proponen trabajar coordinadamente, en coordinación y con el apoyo de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia. Los abajo firmantes solicitan el apoyo técnico y administrativo de la Organización Panamericana de la Salud para asegurar la implementación, seguimiento y supervisión de la ejecución de esta colaboración y para informar regularmente a las partes con relación a las líneas prioritarias señaladas. Caracas, Venezuela, lunes 1 de junio de 2020, firman doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Julio Castro, asesor en temas de salud de la Asamblea Nacional, y como testigo el doctor Gerardo de Cosio, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela. A propósito de esto, bueno, este es el texto para que nadie venga a hablar de cosas de un material cuyo detalle no se conozca. A propósito de esto, yo señalé ayer algunos puntos que nos parecen relevantes. Primero dijimos, este acuerdo de articulación es también el logro, no solamente de las organizaciones de la sociedad civil que ustedes saben hemos estado desarrollando esta campaña de acuerdos por la gente, de acuerdos por la vida, es también el logro de sectores tan importantes como la Iglesia Católica Venezolana, el empresariado representado en Fede Cámaras y sectores laborales que han hecho llamados a la unidad nacional por la vida frente a la amenaza del coronavirus. Es también importante reconocer, valorar y aplaudir la disposición de los actores políticos involucrados en este acuerdo, sin cuya madurez el mismo no habría sido posible. Ninguno renunció a sus posiciones, pero ambos han sabido anteponer la vida a sus legítimas agendas. Como en todo acuerdo motivado por lo humanitario, advertimos, aquí no hay vencedores ni vencidos. Todos son ganadores. El principal ganador es el ciudadano de a pie, el pueblo venezolano, que empieza a ver en este segundo tiempo de la lucha contra la pandemia más razones de esperanza. Por último, agradecemos a la Organización Panamericana de la Salud haber actuado como testigo y facilitador de este acuerdo y deseamos que el mismo amplíe considerablemente el volumen, naturaleza y frecuencia de la ayuda humanitaria que Venezuela necesita para enfrentar la pandemia. Nos decía un oyente a través de Periscope, el chat de Periscope, nos decía, sí, bueno, pero es que el gobierno sigue pues agrediendo y haciendo esto y haciendo lo otro y desmeritando de salud y desarrollando tales y cuales conductas agresivas. Sí, así es, así es. Ayer mismo, cuando estamos hablando de esta situación, del acuerdo, etcétera, etcétera, cuando medio país está celebrando el acuerdo logrado, elementos del régimen de Maduro intentaron allanar, detener a los padres de Ignacio Hernández, el procurador especial del gobierno de Guaidó, y intentaron allanar la residencia en Venezuela de Ricardo Villasmil, quien es el presidente de la Junta ad hoc para la directiva del Banco Central de Venezuela por el gobierno de Guaidó. Es decir, aquí no hay luna de miel. Aquí sigue la lucha por el tema del poder entre todos los actores que consideran que aquí no va a haber cambio de verdad, cambio sostenible, hasta tanto no solamente haya un cambio de gobierno, sino un cambio de modelo. Eso sigue planteado. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la vida de los venezolanos no espera ni que se cumplan las promesas de Maduro. Maduro está desde el año 2013 diciendo, este sí es el año de la recuperación económica. Y bueno, así pasó el 13, el 14, el 15, el 16, 17, 18, 19, estamos en el 20. Y este año volvió a decir, este sí es el año de no sé qué cosa. Imagínense ustedes.
La vida de los venezolanos no espera al cumplimiento de las promesas de Maduro, pero tampoco espera el fulano cese de la usurpación. Hay una situación crítica en el país, no solamente la emergencia humanitaria completa, sino la amenaza urgente de la pandemia. Hay que actuar ya. La diatriba política va a seguir su curso y eventualmente va a encontrar resolución. Ojalá que sea una resolución pacífica, constitucional, democrática. Y digo ojalá no solamente porque le tema la violencia, que por cierto, sí, yo creo que de la violencia jamás sale nada bueno. Jamás. Recordemos cierto gobierno que nació un 4 de febrero de 1992 con un intento de golpe y mira el desastre que tenemos hoy. De la violencia jamás sale nada bueno. Pero además de eso, está el tema de la sostenibilidad de lo que se plantea como solución. ¿Ves? Entonces, claro, esa lucha tiene que seguir, pero mientras tanto hay que avanzar en este tipo de acuerdos sectoriales que le garanticen al ciudadano, que le permitan al ciudadano una luz de esperanza en medio de tanto desastre. Trabajamos por ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.